El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús le respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre, y no podrán. Entonces les dirán: está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazados por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús está en diálogo con los fariseos. Los fariseos no han creído en Jesús. Jesús, un pobre carpintero, de las familias más pobres, más humildes, no creyeron que Jesús de Nazaret fuese el Mesías, fuese el enviado de Dios. Tal vez se avergonzaban hasta de él, pero a la vez quedaban impactados de su sabiduría, de su autoridad, cómo atraía a las multitudes. Era como para que hubieran reflexionado, pensado, caído en la cuenta que realmente era el Mesías, pero ellos no quisieron creer en él. Al contrario, fueron opositores, fueron obstáculo. Y así hay mucha gente que pudiéndose encontrar con Jesús, que pudiendo hacer experiencia de salvación, se sienten ridículos de declararse por Jesús, de seguir a Jesús. Es la vergüenza. Piensan que son más inteligentes, piensan que son más sabios, mantenerse lejos de las cosas religiosas. Qué tristeza, qué orgullo, qué soberbia no venir al encuentro de Jesús, pudiéndolo hacer, porque Dios siempre está llamando. Dios siempre está llamándonos a todos a que le conozcamos, a que le amemos, a que le sirvamos. Hay quien lo hace, hay quien se acerca y se encuentra con Jesús después de muchos obstáculos, de mucho tiempo. Pero hay gente que se resiste, gente que no quiere, gente que hasta es enemiga de Dios, se opone a Dios. Pues los fariseos hicieron esto. Fíjate la pregunta que le hacen a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? ¿Cuándo llegará el reino de Dios? Preguntarle esto a Jesús. Si Él mismo es el reino, Él mismo es el Rey, Él mismo con su presencia, con su predicación, con sus señales, con sus prodigios, inauguró el reino. Y ellos preguntándole: ¿cuándo llegará el reino? ¿Qué quiere decir? Que lo están desconociendo, que no creen en Él, no creen que Él sea el Mesías a pesar del Evangelio, de sus palabras, de su predicación, su doctrina, de los milagros, prodigios y todo lo que Él hizo. A pesar de que fueron testigos de grandes cosas, todavía se atreven a preguntarle: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Qué ironía, qué ofensa, qué rechazo. Jesús les va a responder: el reino de Dios no llega
aparatosamente, que era lo que ellos querían. Un hombre, pues tal vez de la clase alta, un hombre rico, un hombre poderoso, con otra apariencia diferente a la de Jesús. Ellos querían un rey que utilizara la fuerza, el dominio, que sometiera al imperio romano, que los elevara a ellos. Querían un rey mundano, terrenal, carnal. Jesús es rey, pero no a la manera de los reyes y de los gobernantes de este mundo. Jesucristo es el rey de la misericordia, rey del amor, rey del perdón. Él es el rey de la salvación. A veces queremos algo aparatoso, algo que nos impacte. Y no es que Dios no impacte, claro que impacta, pero la manera de Dios de obrar es diferente, en la humildad, en la sencillez. Ahí es donde Dios se manifiesta poderosamente y gloriosamente. Y era algo que no tenían los escribas ni los fariseos. Estaban llenos de autojustificación, de orgullo, de soberbia, de altivez, que les quedaba bloqueado el acceso a Jesús. No porque Jesús lo bloqueara, ellos mismos lo bloqueaban, ellos mismos quedaban separados. Jesús dice, no se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Jesús inauguró el reino, hermanos, con la presencia de Jesús. El reino de los cielos dio inicio. Y el reino de los cielos sigue viniendo. El reino de los cielos se sigue instaurando. Y el reino de los cielos se establecerá totalmente cuando el Señor venga por segunda vez. Hemos de orar como Jesús nos lo pide en el Padre Nuestro. Venga tu reino. Jesús también dice, busquen el reino de Dios, su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Es de las cosas más importantes por las cuales hemos de orar. Que venga el reino de Dios. Todos los días ora. Señor Dios, que venga tu reino, que tu reino se establezca, que tú reines, que tú gobiernes. Que el reino de Satanás sea destruido, sea arrasado, sea aniquilado. Que el reino de nuestro Señor Jesucristo avance, crezca. Si tú me sigues, tú te darás cuenta que siempre rezo que el reino de Dios venga, que el reino de Dios se establezca, que el reino de Dios llegue a los rincones de la tierra, que Dios sea conocido, amado y servido todos los días, que no pase un día sin que oremos a Dios, que su reino se establezca, que su reino avance, que su reino venga. Es importante que oremos. De esta manera abrimos los caminos a Dios, colaboramos con Dios porque Dios necesita nuestra libertad humana, de los seres humanos, de los vivos. Dios necesita que oremos y clamemos para que Él encuentre un camino donde Él pueda manifestarse, donde Dios pueda obrar. Por eso oremos constantemente, que su reino venga, que su reino se establezca, que Dios reine, gobierne, y que el reino del demonio sea destruido, aniquilado, cancelado, que el reino de las tinieblas retroceda y que el reino de Dios avance. Les dijo entonces a sus discípulos, llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Los escribas, los fariseos rechazaron a Jesús y como consecuencia de alguna forma vienen las consecuencias. En el año 70 Jerusalén fue destruida, fue arrasada, y así es. Todo aquel que rechaza a Jesús, pues, cosecha su propia condenación. Si Jesús es la salvación y yo lo rechazo, yo no lo acojo, no lo recibo, pues quedaré bajo la condenación. Este es nuestro tiempo de arrepentirnos y de volvernos a Dios y de experimentar la salvación. Después será demasiado tarde, hermanos, demasiado tarde. Por eso nosotros que conocemos a Dios hemos de darnos prisa, no perder tiempo.
para que, como Dios dice y Dios quiere, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso nada nos debe de amedrentar, nada nos debe de espantar. Jesús mismo lo dice, no teman aquellos que pueden dar muerte al cuerpo, teman más bien aquellos que pueden mandar el cuerpo y el alma al infierno, y ese es Dios. Hemos más bien de temer a Dios. ¿Y qué es lo que nos manda Dios? Que anunciemos el Evangelio, que llevemos a todos los rincones de la tierra el Evangelio, que hagamos avanzar el reino. Eso es lo que debemos de hacer, y hemos de temer no hacerlo, porque se juega la salvación nuestra y la salvación de toda la humanidad. Es lo que más apremia, la salvación de la humanidad, hermanos. Y para que la humanidad sea salvada, tú y yo no debemos de escatimar nada, ni nuestra vida, ni nuestro tiempo, ni nada. Todo al servicio de Dios, todo al servicio de las almas. Que las almas se salven, que cooperemos con Dios y dispongamos nuestra vida, nuestros bienes, para que muchas almas conozcan, amen y sirvan a Dios. Esto es nuestro tiempo. Después será demasiado tarde. Si aún tienes vida, tienes salud, dedica tu vida a Dios. Aunque estés casado, aunque trabajes, dedica tu vida a Dios. Ora arduamente por la salvación de la humanidad. Eso mismo guardará tu alma y alcanzarás a muchas más almas para Dios. Y eso mismo traerá una gran paz a tu corazón, porque Dios ya nos galardona con su gracia aquí en esta vida y en la que viene. Dice, entonces les dirán, está aquí o está allá, pero no vayan corriendo. A ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tienen que padecer mucho y ser rechazados por los hombres de esta generación. Algunos dicen que estamos en el fin de los tiempos, tal vez, a lo mejor no. Muchos nos dicen que hemos de prepararnos así o asá. Yo diría que, como los apóstoles, mantener firme nuestra fe. El libro del Apocalipsis habla de los redimidos, dice, le vencieron, ellos vencieron o salieron victoriosos gracias a la sangre del Cordero, por la sangre del Cordero y por la palabra de fe o el testimonio que dieron. ¿Qué es lo que finalmente nos va a salvar, hermanos? No que hagas esto, que lo otro, que comas esto, aquello, que te escondas. Los apóstoles, si se escondieron, fue para anunciar, para seguir anunciando el Evangelio, no por temor o miedo a la muerte. Todos murieron martirizados, crucificados, quemados, degollados, mutilados. Ellos no escatimaron, sí, la vida, la entregaron a la muerte. En estos tiempos hay quien dice que estamos en el final, que debes de hacer esto y esto y esto, comer esto, esconderte y demás. Yo lo que te diría es que te mantengas firme en la fe. Si tienes que sufrir, pues gloria a Dios, sufre. Jesús sufrió, los apóstoles sufrieron, los santos sufrieron. ¿Por qué tienes temor al sufrimiento? Sería realmente una gloria que padezcas por Jesús. Si morimos mártires, gloria a Dios. Si tienes que pasar hambres, gloria a Dios. Lo que sí no debe de faltar es la fe. La fe. Mantenernos firmes en la fe. Que nada ni nadie nos haga renegar, ni murmurar, ni maldecir a Dios. Es al menos lo que yo siento en mi corazón decirte. Porque de repente hay tantas cosas, hay tantos supuestos. Dijo la Virgen, dijo tal o cual santo, tal o cual, ¿verdad? Y quedamos enredados en tantas cosas y con miedo, ¿no? Yo personalmente lo que te digo, mantente firme en la fe, en Dios, en nuestra fe cristiana y católica. Y si tienes que sufrir, padecer, ¿cuál es el problema? Para eso estamos
Para eso somos discípulos de Jesús. Jesús dijo, ¿quieres ser mi discípulo? Toma tu cruz, sígueme. El seguimiento de Jesús implica la cruz y la muerte. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? Si Dios te permite padecer, sufrir, morir de una forma u otra, adelante, gloria a Dios. Sería una grande bendición. Nos configuramos con Cristo. Si derramamos nuestra sangre por Jesús, nos vamos derechito al cielo. En lugar de andarnos escondiendo, en lugar de andar ahorrándonos la vida, de andar haciendo esto, aquello, escondiéndonos por miedo a morir. ¿Se me hace cobardía? Más bien, mantenernos firmes en Jesús. Ser testigos, ser mártires significa eso. Ser testigos de Jesús. Si tienes que padecer lo que tengamos que padecer, hambres, persecución, muerte, gloria a Dios. Gloria a Dios. Que nos falte todo menos la fe. Si el Señor viene mañana, pues que venga mañana. Que venga dentro de 8 días, que venga cuando Dios lo ha planeado, decidido, que Dios venga. Pero que siempre estén las lámparas encendidas en nuestro corazón. Que siempre haya gracia para cuando el Señor venga. No tengamos temor, no tengamos miedo de lo que pueda venir a acontecer. Si Jesús está con nosotros, si estamos con Jesús, pues de seguro que saldremos adelante sin ningún temor, sin ningún miedo. Los apóstoles aceptaron el martirio, la crucifixión, la mutilación, fueron degollados. Algunos fueron comidos por las fieras, murieron en la boca de las fieras y lo hicieron con gusto, sabiendo que les esperaba la resurrección. Así también nosotros. No tengas temor, no tengas miedo de nada y de nadie. Más bien, dice, hemos de tener temor a aquel que puede mandar nuestro cuerpo, nuestra alma al infierno, y ese es Dios. Y si hacemos lo que Dios nos manda, lo que Dios nos pide, no hay por qué tener temor. Sabemos que resucitaremos juntamente con Cristo. Si morimos en Cristo, también resucitaremos juntamente con Él. Hermano, que Dios te bendiga abundantemente. Te recuerdo que tenemos un Jericó el día 23 de este mes, es lunes, 6 de la mañana, 8 de la noche. Los de San Luis, solamente los de San Luis aquí pueden conseguir el libro a partir ya de mañana o el lunes, de 11 a 1 de la tarde y en la tarde de 5 a 7. En Mariano Jiménez 430 pueden adquirir ya el libro. Las demás personas, por favor, no me manden mensajes ni me lo pidan a mí, pídanselo a Arlina. Yo solamente lo voy a distribuir aquí en San Luis, físicamente solamente. Arlina se encargará de distribuirlo físicamente y electrónicamente. ¿Sí? Un mensaje, manden el mensaje a ella y ella les explicará cómo hacérselo llegar en cada país. Dios les bendiga abundantemente donde quiera que se encuentren. Continuamos con nuestra celebración.